¿Qué hacer cuando no llega la respuesta de Dios? Seguramente en más de una ocasión te encontraste que pediste a Dios por algo urgente, algo que necesitabas, un sueño, una necesidad, y la respuesta no llegaba, o quizás la respuesta todavía sigue sin llegar. Y te puedo asegurar que muchas veces me encontré en esa situación, y hoy quería que hablemos un poco acerca de eso. ¿Qué hacemos en ese mientras tanto? En ese lapso de tiempo que ocurre entre la oración de petición y ese momento en que acudimos quizás hasta con desesperación a Jesús pidiendo ayuda, y ese mientras tanto es en el que la respuesta tarda en llegar. Hay una historia en la Biblia que grafica bastante claro esta situación en la que vos, yo y muchas de las personas que pueden llegar a ver este video se encuentran. En Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10, relata la historia de un centurión romano. Vos sabés que en la Biblia menciona solo 2 veces que Jesús se maravilló. La primera vez fue en Marcos capítulo 6, versículo 6. Dice que Jesús se maravilló, se sorprendió por la falta de fe que tenía Israel. ¿Por qué le maravilló eso? Bueno, me resulta un poco obvio, ¿no? O sea, pensándolo, Israel fue un pueblo escogido por Dios que desde el principio Dios les dio una palabra, le dio los mandamientos, siempre los rodeó de grandes hombres de Dios como Moisés, Abraham, los libró de la esclavitud, les hizo literalmente caer comida del cielo, siempre se criaron en un contexto de fe, de espiritualidad, de ver las manifestaciones de Dios. Sin embargo, Jesús se sorprende ante la poca fe que Israel tenía. Pero la segunda vez que Jesús se maravilla es frente a la fe de este centurión, de este oficial romano. Fíjate que siempre que Jesús se maravilló, en las 2 ocasiones, siempre el factor común, el común denominador fue la fe. Pero esta vez, a diferencia de con Israel, esta vez Jesús se maravilla positivamente. Dice que cuando Jesús terminó de predicar, él estaba regresando a Capernaum, y en ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues él ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial le envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores. Tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y les dijo: les digo que no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial romano regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. La fe del centurión. Pero, ¿qué historia, no? Esta es la fe que maravilló a Jesús. La primera vez fue por falta de fe y esta vez fue por una fe tan grande. Solo di la palabra, dijo el centurión. Ahora, me gustaría que pongamos la lupa un poco en qué era ser un centurión en esa época. Un centurión romano, un imperio, una nación tan poderosa como Roma. El centurión cumplía un rol algo similar a ser un alcalde, un gobernador de una región geográfica, pero no solo que tenía una autoridad política y tenía influencia y tenía poder, sino que también él estaba a cargo de más de 100 soldados que patrullaban, que controlaban justamente al pueblo judío, a Israel, mientras estaba bajo su dominio. Es decir, que era una persona de mucha influencia, de mucho poder. Por eso no en vano, en una parte, antes de que el milagro suceda, cuando él le manda a decir a Jesús: no hace falta que vengas a mi casa, solo con que des la palabra yo sé que va a ser suficiente, porque él de alguna manera estaba reconociendo la autoridad que Jesús tenía. Él estaba como contrastando, ¿no? Si yo, que soy un centurión, que soy
un oficial romano y doy órdenes y mis soldados las acatan, ¿cuánto más vos, Jesús? Que sos el Rey de Reyes, que sos el Hijo de Dios, que sos el enviado, que sos el que el Antiguo Testamento profetizaba. Vos sos el que había de venir. Yo pienso que a este centurión romano, la Biblia no da muchos detalles, pero pienso que él en su corazón sintió la convicción de que Jesús era quien decía ser. Siento que el centurión romano dimensionó la grandeza y la autoridad que Cristo tenía, a diferencia de gran parte del pueblo judío, a diferencia de la mayoría de Israel que rechazaron al Mesías, rechazaron al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué hacer cuando no llega la respuesta de Dios? Fíjate que acá está bastante plasmado esto. Dice que el centurión romano, aún así con todo su poder, con toda la influencia que él tenía sobre la región en la que gobernaba, en la que él estaba en autoridad, quizás tenía a disposición los mejores médicos, el mejor presupuesto para curar a su criado. Sin embargo, él escuchó hablar de Jesús, se despertó la fe en su corazón. Él entendió que Jesús era la respuesta a la necesidad que él tenía. Entonces él lo manda a llamar a Jesús. Y fíjate que se sigue ese patrón, ¿no? Yo pienso cuando uno necesita ir a la oficina de alguien reconocido, que tiene mucha influencia, mucho poder, casi siempre es esa persona que está en autoridad, en eminencia, la que te manda a llamar para que vos vayas a su despacho, al lugar a donde esta persona de autoridad está, ¿no? Y lo loco es que él primero lo manda a llamar a Jesús para que venga a orar por su criado, pero en ese mientras tanto ocurrió algo. La Biblia no da muchos detalles, pero yo estoy seguro que tampoco sé cuánto tiempo pasó desde que él lo manda a llamar hasta que Jesús comienza a venir a su casa. Pero en ese mientras tanto, con todo ese problema, con su criado que se estaba muriendo y tantos problemas que podían rodearlo y miles de cosas que podían pasar por su cabeza, ¿no? Yo creo que en ese mientras tanto, este centurión romano comenzó a dimensionar la grandeza de Cristo. Lo grande que Jesús era, y que si Jesús realmente era quien decía ser, Él era el Hijo de Dios, Él era el Hijo del Creador, Él era el Dios mismo pisando la tierra. Y yo pienso que este centurión romano en ese mientras tantos, en vez de estar tan enfocado en su problema, en ese criado que se estaba muriendo, que era una situación muy apremiante, comenzó a pensar en la grandeza de este Cristo que estaba viniendo camino a su casa. Comenzó a dimensionar la autoridad que él tenía, el poder que él tenía y lo grande que él era. Y yo creo que ese fue el momento en que él dijo, punto número 1, sintió que no era digno. Porque creo, así como vos y yo más de una vez sentimos que no somos dignos del favor y de la gracia y del amor que Dios tiene por nosotros, que Él es demasiado grande comparado con nuestras debilidades y las veces que le fallamos. Y yo creo que el centurión sintió eso, pero también dimensionó lo grande que Cristo era comparado a su problema. Fue esa fe que le permitió a él decir, solo di la palabra y va a ser suficiente. No hace falta que vengas a mi casa, que toques. Fíjate que en la mayoría de los demás milagros que Jesús hace, casi siempre fue Jesús yendo al lugar, tocando al enfermo, orándolo, poniendo su mano sobre él. A otros escupió, hizo barro y se lo puso en los ojos. Pero este fue un milagro distinto, porque había una fe distinta. Y en ese mientras tantos, en ese lapso de tiempo que pasó, que la respuesta no llegaba, que el milagro no llegaba, este centurión romano, en vez de entrar en desesperación y entrar en una crisis de fe, en vez de enfocarse en su problema, comenzó a enfocarse en la grandeza que Cristo tenía. Me acuerdo la frase que una vez un amigo me había dicho, Richard, nunca vas a poder elegir las cosas que te van a pasar en la vida. Te van a pasar cosas buenas y cosas no tan buenas, cosas horribles y cosas maravillosas. Pero vos siempre vas a poder elegir con la actitud que lo vas a enfrentar. Y yo pensaba, ¿no? Yo siempre voy a poder elegir con la fe que voy a enfrentar el problema o la vida, lo que me trae la vida. Quizás vos no elegiste pasar por lo que estás pasando, pero sí puedes elegir qué vas a dimensionar en medio de este problema. Te vas a poner a pensar y a ocupar todo el tiempo tu cabeza en tu problema, en lo que te falta, en la crisis, en lo mal que está todo, en lo difícil que está el mundo, en lo mal que la pasás en tu trabajo, en el colegio. O por un momento vas a hacer una pausa como el centurión y vas a dimensionar la grandeza que Cristo tiene. Vi varias veces en redes sociales, no le digas a Cristo
lo grandes que son tus problemas, sino decirle a tus problemas lo grande que es tu Dios. Y yo creo que esa es la fe que maravilla a Cristo. Esa es la fe que maravilló a Jesús. Esa es la fe que yo hoy te estoy invitando a que vos tengas. Que por un momento dejes de dimensionar la grandeza de tus necesidades, la grandeza de tus problemas, la grandeza de tu tristeza, y que cambies y pongas tus ojos en Jesús y dimensiones lo grande que Él es, las promesas que Él tiene para tu vida, el plan y el propósito que Él tiene para tu vida. Jesús dijo que Él nunca te iba a hacer faltar nada, que nunca ibas a estar solo, que aún tu padre y tu madre podrían abandonarte, pero Él iba a seguir al lado tuyo. Y eso sigue vigente. Fue escrito hace más de 2000 años, pero día a día yo personalmente puedo comprobar cómo lo que está escrito en la palabra de Dios es real, es firme, no cambia. Por lo tanto, cada promesa, el propósito que Dios tiene para tu vida, no importa lo que hiciste en tu pasado, sino qué vas a hacer de ahora en adelante, porque lo que Jesús quiere hacer con vos sigue estando vigente. Pero es urgente y es imperiosa la necesidad que hay en que dejes de enfocarte en la grandeza de tu problema, mientras la respuesta no llegue. Enfócate en lo grande que es Cristo.